Alejandro Villalobos se quedó inmóvil en el marco de la puerta del cuarto de su hijo, como quien teme que un paso más despierte un milagro en el que todavía no se atreve a creer. Frente a él, lo imposible sucedía con la naturalidad de una mañana cualquiera. Emiliano, 3 años, ojos perdidos hacia un horizonte que no existe, deditos aferrados a una pequeña escultura de barro. La tocaba, no por accidente, no por reflejo, sino con curiosidad. Deslizaba las yemas por la superficie áspera, reconociendo relieves, bordes, curvas. Y entonces sonrió. Una sonrisa mínima, tímida, pero lo bastante real para partir en dos el mundo de Alejandro. «Diego hizo esto para ti», dijo. Con dulzura, el niño de 5 años sentado a su lado, con esa voz bajita de quien sabe hablarle a quien habita el silencio. Es una tortuga. Siente el caparazón, rugoso. Y aquí está la cabeza, lisita. Los dedos de Emiliano obedecieron la guía de Diego, recorriendo el caparazón, encontrando la cabeza, regresando a las patas. La caricia se volvió camino, y del soplo de la boca entreabierta de Emiliano salió un sonido que no era llanto ni ese vacío que llevaba 3 años llenando la casa. Era otra cosa, la grieta de una palabra. «No, murmuró. Diego, completó el propio Emiliano casi en susurro. A Alejandro se le aflojaron las rodillas. Los especialistas habían dicho que quizá nunca, que si pasaba sería irreconocible, que no esperara. Y sin embargo, ahí estaba, el nombre de otro niño en la boca de su hijo inalcanzable. Para entender cómo se llega a un instante así, hay que regresar al principio, al momento en que la esperanza se pone bata y, despacito, aprende a desaprender. 3 años antes, Alejandro sostuvo a Emiliano por primera vez. Era pequeño, perfecto en lo que un padre llama perfección. 10 dedos que prometen agarrar el mundo, 10 deditos de pies que prometen caminarlo. Pero a veces la perfección trae sombra. Los médicos corrieron exámenes, luces, palabras, hasta que uno se sentó frente a Alejandro y a Camila, su esposa, y trajo una sentencia de hielo. El córtex visual no responde como debería. Las áreas del lenguaje, poco reactivas. Emiliano nació completamente ciego. Es posible que nunca desarrolle habla y muestra señales marcadas de trastornos sensoriales. Puede que no logre interactuar plenamente con su entorno. Camila lloró en los brazos de Alejandro con la pregunta que quema más que cualquier diagnóstico. ¿Alguna vez sabrá que lo amamos? El médico desvió la mirada, incapaz de prometer lo que no sabía. No lo sabemos. Alejandro rechazó el verbo aceptar. Era billonario. Había levantado un imperio tecnológico de la nada. Y en ese tipo de historia el dinero suele parecer sinónimo de solución. Llamó al mundo. Suiza, Japón, Inglaterra, Estados Unidos. Especialistas apilaban teorías como quien apila escaleras para alcanzar una ventana cerrada por dentro. Terapia visual para quien no ve. Terapia de lenguaje para quien no habla. Fisioterapia, integración sensorial, música, arte. Nada pasaba de la superficie. Emiliano existía, pero no vivía. Lo colocaban, lo alimentaban, lo acostaban. No buscaba, no giraba hacia las voces, no devolvía el gesto más mínimo de reconocimiento. Era una presencia hermosa y lejana, como una estatua tibia en el centro de la casa. A los 18 meses, Camila no soportó la ausencia de lo que, por definición, debería estar presente. «Amo a nuestro hijo», confesó entre sollozos, «pero es como amar a un fantasma. Está y no está. No puedo alcanzarlo». 6 meses después se fue, no por falta de amor, sino porque amar sin retorno puede quebrar por dentro a la persona más fuerte. Alejandro se quedó, porque quedarse era la única forma de seguir siendo padre. La mansión Villalobos, erigida para fiestas, carcajadas, cumpleaños y domingos con lasaña en la mesa, se volvió laboratorio. El ir y venir de batas sustituyó el sonido de carritos en el pasillo. La esperanza empezó a tener horario, expediente y dictamen. Y cada semana alguien salía diciendo, «Hoy no. ¿Qué harías si el amor que te sobra no encuentra puerta de entrada?» Un martes de mayo, Emiliano ocupaba su sitio de siempre en la Sala del Sol. La jefa de enfermería, Aurora Méndez, una de esas presencias raras que se quedan cuando el dinero se cansa, lo había colocado en la silla, rodeado de un arsenal de estímulos sensoriales, pelotas texturizadas, campanitas, mantas con peso. Él no tocaba nada, ojos inmóviles, cuerpo demasiado quieto, la calma de quien se desconecta para sobrevivir. El celular de Alejandro vibró. Otro especialista, otro examen, otro lamentablemente. «Señor Villalobos», lo llamó Aurora, en un tono que intentaba no competir con el dolor. «El centro comunitario del barrio está haciendo un evento en el parque de al lado. Pidieron permiso para cruzar por su jardín. Evitaría que las familias den toda la vuelta a la cuadra». Alejandro asintió sin realmente escuchar. «Claro, Aurora.
Está permitido. Un sí distraído suele ser ese gesto mínimo que lo cambia todo. En 2 horas, un niño de 5 años llamado Diego Ramírez se treparía a esa reja. Y nada en esa casa sería igual. Diego vivía a 3 cuadras, en un edificio con escaleras cuarteadas y pintura cansada. El parque tenía columpios rotos, pero Diego poseía un superpoder que no cabe en los informes del ayuntamiento. Veía tesoros donde los adultos veían basura, flores donde todos veían maleza y, sobre todo, personas donde el miedo enseñaba a ver problemas. Huérfano desde los 2 años, sus padres se volvieron recuerdo en un accidente. Lo crió su abuela, doña Beatriz Jiménez, mujer de manos firmes y corazón que no desaprendió a amar. Ese chamaco tiene un corazón más grande que el juicio, decía. Sin ironía, aquel martes Beatriz lo llevó al evento. Había comida, música, juegos, una alegría rara para quien vive contando monedas. Pero la mirada de Diego no se quedó en el parque. Se detuvo en la mansión del otro lado del muro, en el césped demasiado parejo, en las ventanas demasiado grandes, y en un detalle mínimo detrás del vidrio. Un niño de su tamaño, quieto en una silla, inmóvil como el tiempo en un reloj de sala. «Abue, y allá», señaló, «casa de gente rica, mi amor, no es para nosotros. ¿Y por qué ese niño está solo?». Beatriz suspiró sin respuesta que arreglara el mundo. «Diego, no te metas con eso». Ya estaba trepando. Del otro lado, el pasto parecía alfombra nueva. Diego caminó despacito como quien pisa un lugar que no acostumbra a recibir pies pequeños. Se acercó al vidrio, dio 2 golpecitos que sonaron a permiso. «Hola». «Nada». Intentó otra vez un poco más fuerte. «¿Me escuchas?». Silencio. Aurora lo vio primero. Corrió al jardín preocupada por convertir humanidad en incidente. «Niño, no puedes estar aquí. Es propiedad privada. Yo solo quería saludarlo», señaló. «¿Está bien? ¿Por qué no está jugando?». Aurora respiró. La respuesta técnica no cabía en el corazón de un niño. Dijo la verdad que cabía. «Tiene dificultades que hacen que todo sea distinto. Puedo intentar». «¿Intentar qué?». «Jugar con él. A lo mejor solo necesita un amigo». La respuesta de Aurora debió ser no. Después de tantos profesionales y protocolos, ¿qué diferencia haría un chamaco con las manos sucias del parque? Pero hubo algo en la mirada de Diego, una seriedad dulce de quien entiende el valor de la compañía, que la detuvo. 5 minutos, cedió. «Y si llega el señor Villalobos, yo voy a estar calladito como ratón», prometió. Diego entró sin golpear el silencio. Se sentó en el piso junto a la silla. No empujó juguetes, no invadió con preguntas, solo miró esos objetos carísimos que no servían para nada dentro de esa burbuja. «Estos juguetes se ven bien aburridos, ¿no?», dijo como si ya conversaran. «¿Sabes con qué me gusta jugar? Con barro. Suena raro, pero es chido. Con barro haces lo que sea». Del otro lado del vidrio, Aurora miraba con la curiosidad de quien le va al milagro. Diego se levantó, fue al arriate del jardín, tomó un puño de tierra húmeda, la trabajó entre las manos, midiendo el agua con la pericia de quien ha construido mundos en un pasillo. «Voy a hacer una tortuga», narró al sentarse. «Las tortugas son listas, llevan su casa a cuestas. Mi abuela dice que eso es sabiduría». Moldeó el caparazón, las patitas, la cabeza asomada. El caparazón es rugoso, la cabeza lisita. Entonces hizo lo que 27 especialistas no habían hecho. Tal vez por simple, tal vez porque no cabe en protocolo alguno. Diego tomó con delicadeza la mano de Emiliano. «Te voy a dejar sentir. No tengas miedo. Es barro. No te va a hacer nada». Guió las yemas hasta el caparazón. 3 segundos de nada. Y de pronto, un movimiento mínimo. El temblor leve de quien despierta una parte del cuerpo que olvidó cómo existir. Aurora se llevó la mano a la boca. Diego no festejó, no gritó. Siguió narrando sosteniendo el puente de palabras. «Este es el caparazón. ¿Notas lo áspero? Ahora la cabeza lisita. Las patitas». Emiliano movió los dedos por su cuenta, despacio, como quien reaprende a andar después de mucho tiempo acostado. La mano trazó el caparazón, encontró la cabeza, tanteó las patas. Una casi sonrisa abrió hueco en su cara. «Se llama Rayo», dijo Diego riéndose del propio chiste. Aunque las tortugas sean lentas, desde el pasillo, Alejandro llegó sin aire, arrastrado por una urgencia que no sentía hacía años. «Señor Villalobos», susurró Aurora con algo que parecía esperanza. «Tiene que ver esto». Alejandro se quedó clavado en el umbral, un niño ajeno sentado junto a su hijo, y su hijo tocando el mundo por voluntad propia, sosteniendo, explorando, viviendo. «¿Quién es ese niño?», preguntó no con enojo sino con asombro. «Diego», dijo Aurora, «creo que debería observar». Vieron juntos a Diego multiplicar animales de barro. Un perro, una flor, un pájaro.
Con cada pieza Emiliano respondía más. El tronco se inclinaba apenas hacia adelante, el cuello buscaba la fuente de la voz. 20 minutos después Diego anunció temiendo el final. Ya me tengo que ir. Mi abuela va a empezar a buscarme. Pero regreso mañana, sí, podemos hacer un zoológico entero. ¿Te gustaría? Emiliano movió la boca. Nada de llanto, nada de aire atorado. Un intento. El esfuerzo de un sonido con intención. Diego cerró completo. Soy yo. Sonrió el niño, iluminado como quien descubre su nombre en un mapa. Dijiste mi nombre. Ya somos amigos. Alejandro no pudo seguir quieto ante un milagro. Entró. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. ¿Cómo te llamas, campeón? Diego Ramírez, señor. Diego, acabas de lograr algo que 27 médicos me dijeron que era imposible. Hiciste que mi hijo respondiera, que hablara. Yo nomás jugué, encogió los hombros. Se veía solito. La vida suele probar los milagros con burocracia. Lo que vino después de esa tarde pondría a prueba no solo la fe de Alejandro, sino también su idea de cuidado, ciencia y riesgo. Porque cuando el amor encuentra un camino, siempre hay quien pregunta si ese camino es correcto. Doña Beatriz llegó apurada, pidiendo disculpas por un nieto que escala bardas como quien cruza convenciones. Perdóneme, señor. Él no quiso. Doña Beatriz, la interrumpió Alejandro con la gravedad de quien sostiene un florero recién pegado. Su nieto me dio la primera esperanza en 3 años. Él explicó. Ella escuchó. Su rostro se ablandó de sorpresa a gratitud y de gratitud a cautela. ¿Qué quiere usted? Que Diego regrese. Con regularidad. Yo puedo. No necesitamos su dinero, cortó por instinto. Luego suavizó. Si Diego puede ayudar a ese niño, va a venir. Porque eso es lo que él hace. Y vino. Durante 2 semanas, cada tarde después de la escuela, Diego volvió. Y con él, el hilo que jalaba a Emiliano desde dentro del capullo. El niño giraba la cabeza hacia la voz del amigo, extendía las manos antes de que las figuras lo tocaran, arriesgaba sonidos que se parecían más a palabras. La casa reaprendió el sonido de la risa. No todos rieron. Esto no tiene sentido científico, dictaminó el neurólogo jefe Dr. Salgado, hojeando papeles como si ahí estuvieran las leyes de la gravedad. Las imágenes cerebrales no sustentan. ¿No sustentan lo que estamos viendo? Cortó Alejandro. Porque está pasando. Es un vínculo no controlado, sin método, insistió el médico. Un niño sin entrenamiento, de contexto vulnerable, actuando como si fuera intervención terapéutica. Peligroso. No actúa nada, entró Aurora. Es su amigo. O están viendo lo que quieren ver, devolvió Salgado. La esperanza es una lente peligrosa. Desde el vidrio llegaba la carcajada de Emiliano al oír a Diego ponerle voz de tigre a un pedazo de barro. No había resonancia magnética capaz de traducir eso. No es falsa esperanza, dijo Alejandro más bajo. Es mi hijo vivo. 3 días después llegó el sobre. Un papel oficial con letras frías. Denuncia anónima. Posible explotación del menor Diego Ramírez en prácticas médicas no supervisadas. Suspensión inmediata de contacto. Alguien había pisado el freno del milagro. La investigación sacó a Diego de la casa. Sin su amigo, Emiliano volvió a cerrar puertas. Las esculturas se enfriaron en los estantes. Las sílabas se quedaron pegadas entre lengua y paladar. El cuerpo, otra vez demasiado quieto. Era ver a alguien ahogarse en cámara lenta. Se fue otra vez, admitió Alejandro, abrazando a su hijo como quien intenta calentar el propio corazón. Diego lo trajo de vuelta. Y ahora, grabé algo, dijo Aurora, sacando el teléfono con valentía en los dedos. Antes de la denuncia. Quise mostrárselo cuando hiciera falta. En el video 2 Emilianos el mismo día, con 1 hora de diferencia. A la izquierda, la sesión con Salgado. Comandos, protocolos, notas. Un niño presente sin estar. A la derecha, Diego, barro, historias, risas, un amigo sin prisa, un niño encontrando caminos con la punta de los dedos. Misma fecha, misma tarde, señaló Aurora. Alejandro lo miró 3 veces. En cada repetición su decisión dejó de ser impulso para volverse convicción. Salgado ve a un paciente que hay que arreglar, dijo sereno. Diego ve a una persona que hay que escuchar. Mi hijo siente la diferencia. Y cuando la diferencia es la vida, ciertas reglas son paredes de papel. Esa noche Diego se trepó de nuevo a la barda. Encontró a Alejandro del otro lado, no como guardia, sino como cómplice. ¿Estoy en problemas? El que está soy yo, respondió Alejandro. Y no importa. Emiliano te necesita. ¿Aún quieres verlo? Le hice toda una familia a rayo, sonrió. ¿Puedo traerla? Trae lo que quieras. Y cuando te pregunten, dices la verdad. Vienes porque quieres. Porque es tu amigo. Así es, asintió Diego. ¿Puedo verlo ya? Lo extrañé, entraron juntos. Diego se sentó junto a la silla, sacó con cuidado las tortugas. Soy yo, Emiliano. Ya vine.
Traje a la familia de Rayo. ¿Quieres conocerla? Nada. 1 segundo. 2, 3. Entonces la mano de Emiliano se movió despacio, tanteó el aire, encontró el brazo de Diego y lo apretó. Fuerte, como quien halla una cuerda en medio de la corriente. Yo también te extrañé. Amigo, dijo Diego guiando la mano del otro hacia el primer caparazón. No me voy a ninguna parte. Afuera, una tormenta se formaba, de dictámenes, leyes, egos y miedos. Pero en esa sala, 2 niños volvían a levantar, con barro, la casa donde caben 2 infancias. El viento del amanecer trajo consigo un silencio raro, de esos que anuncian tormenta antes de que el cielo se nuble. En la mansión Villalobos, los pasillos olían a desinfectante y melancolía. Emiliano no reía, no estiraba las manos buscando las figuras de barro que Diego solía dejar secando sobre la ventana. Simplemente había vuelto a su quietud. Aurora, la enfermera, caminaba con pasos medidos como quien teme despertar a un fantasma. Alejandro no bajó a desayunar. Desde la noche anterior permanecía encerrado en su estudio, leyendo una y otra vez la carta del Departamento de Servicios Infantiles. Las palabras parecían escritas con fuego. Denuncia anónima. Posible explotación del menor Diego Ramírez en prácticas médicas no autorizadas. El hombre que había desafiado imperios tecnológicos ahora temblaba ante un sello gubernamental. ¿Quién haría algo así?, preguntó Aurora dejando el café sobre el escritorio. Alejandro apretó los dientes. El doctor Salgado, susurró. Lo amenazó. Dijo que denunciaría si no detenía las visitas de Diego. Y cumplió. Aurora bajó la mirada. Ella también había visto el desprecio en los ojos del médico cada vez que mencionaban al niño. Él cree que protege a Emiliano, dijo en voz baja, pero solo está protegiendo su ego. Alejandro respiró hondo. Frente a él, sobre la mesa, descansaban los restos secos de una de las tortugas de barro. Tomó la figurita entre sus manos y la sostuvo como si contuviera el alma de su hijo. El mundo no soporta lo que no entiende, dijo con amargura. Y mi hijo es la prueba. 2 días después, la casa se convirtió en prisión. Los funcionarios habían prohibido cualquier contacto entre Diego y Emiliano hasta que concluyera la investigación. Aurora trató de llenar el vacío con juguetes, sonidos, luces. Nada funcionó. Emiliano parecía hundirse en un mar sin fondo. No lloraba, no gritaba. Simplemente se iba apagando. Una tarde, Aurora entró a la sala del sol y lo encontró sentado con la cabeza gacha, los labios entreabiertos, los dedos inmóviles sobre la manta. Parecía una estatua. «Mi amor», susurró ella intentando sostener su mano. Nada, ni un movimiento. Alejandro observaba desde la puerta con los ojos vidriosos. «Lo perdemos otra vez, ¿verdad?» Aurora asintió despacio. «Sí, sin Diego. Todo lo que avanzó se está desmoronando». El hombre se dejó caer en el sillón cubriéndose el rostro. «Gasté millones. Traje doctores de todo el planeta. Y bastó un niño con barro para que mi hijo despertara. Ahora quieren quitárselo». Aurora dudó un momento antes de hablar. «Señor Villalobos, hay algo que no le mostré». Sacó su celular, buscó un archivo y lo puso a reproducir. En la pantalla, 2 videos corrían en paralelo. A la izquierda, una sesión con el doctor Salgado. Luces frías, órdenes, notas. Emiliano pasivo desconectado. A la derecha, Diego sentado a su lado, moldeando barro, riendo, narrando historias. Emiliano movía las manos, sonreía, buscaba su voz. «Misma fecha», dijo Aurora. «Diferencia de 1 hora». Alejandro lo vio sin parpadear. La rabia se mezcló con un tipo de dolor que no necesita palabras. Él lo ve como paciente. Diego lo ve como persona. Y mi hijo lo sabe. Esa noche el doctor Salgado llegó sin avisar. Entró a la casa con su portafolio y su autoridad de costumbre. «Vine a revisar los progresos de Emiliano», anunció como si nada hubiera pasado. Aurora lo detuvo en la entrada. «No hay progresos, doctor. Desde que prohibieron las visitas de Diego, el niño retrocedió». El médico suspiró. «Lo lamento, pero era inevitable. La intervención de ese menor ponía en riesgo el proceso clínico». «¿Proceso?», interrumpió Alejandro apareciendo detrás de ella. «¿A cuál proceso se refiere? ¿A mantenerlo dormido, inmóvil, esperando un milagro que nunca llega?». El doctor no respondió. Su silencio era la respuesta más arrogante posible. «Usted puede entender un cerebro, doctor», continuó Alejandro conteniendo las lágrimas, «pero no entiende un corazón». Salgado apretó los labios. «No puede desafiar una orden oficial, señor Villalobos. Si lo hace, se expone a consecuencias legales». «Ya las tengo», replicó. «Las llevo 3 años en el alma». La investigación se extendió. Los funcionarios hicieron preguntas a todo el personal. Querían saber cuánto tiempo pasaba Diego en la casa, si recibía dinero, si lo obligaban a algo. Beatriz, su abuela, fue citada en la oficina de servicios sociales. «Mi nieto no está siendo usado», dijo firme. «Él va porque quiere».
porque ese niño necesita un amigo, no un médico. La mujer que la entrevistaba apenas levantó la mirada. Doña Beatriz, entenderá que no podemos basar una resolución en sentimientos. ¿Y entonces en qué basan la humanidad?, respondió con dureza. Esa frase quedó escrita en el informe, aunque nadie la citó oficialmente. Mientras tanto, en la casa Villalobos los días se volvían grises. Aurora notaba que el niño ya no dormía tranquilo. Sus manos, antes curiosas, permanecían cerradas sobre el regazo. Los sonidos que había aprendido a emitir desaparecieron por completo. Era como si el silencio hubiera vuelto a ocupar su trono. Alejandro se sentaba frente a él, hablándole sin esperar respuesta. «¿Dónde estás, hijo?», decía con voz quebrada. «Dime qué tengo que hacer». «Dímelo». «Nada». Hasta que una noche Aurora lo encontró dormido en el suelo, abrazando una de las tortugas secas que habían quedado en la repisa. Fue entonces cuando ella tomó una decisión. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, contactó a Beatriz. «Necesitamos hablar», le dijo por teléfono. «No puedo verlo así. No puedo seguir siendo cómplice del silencio». El encuentro fue en una cafetería modesta del barrio. Aurora llegó con lentes oscuros y una bufanda para no ser reconocida. Beatriz la esperaba con un café frío. «¿Qué planea, señora enfermera?», preguntó sin rodeos. Aurora respiró hondo. «Quiero que Diego vuelva a verlo, solo una vez. Si el gobierno me despide, que lo haga. Pero no puedo dejar morir a ese niño otra vez». Beatriz bajó la mirada. «¿Y si nos descubren? Me pueden quitar al mío». «¿Y si no lo hacemos?», contestó Aurora. «Usted verá morir al mío». La abuela la miró largo rato. Luego asintió. «Diego no necesita permiso para ser bueno». Esa misma tarde, Aurora fue al despacho de Alejandro. «Señor Villalobos», dijo con firmeza, «le propongo algo ilegal, pero justo». Alejandro levantó la vista sorprendido. «Lo escucho». «Deje que Diego entre esta noche, sin cámaras, sin testigos. Si no hay resultado, lo olvidaré todo. Pero si Emiliano reacciona, usted sabrá que no se trata de fe, sino de amor». El hombre se quedó callado un instante, mirando la escultura de barro que aún conservaba. «¿Sabe una cosa, Aurora?», dijo finalmente. «Siempre pensé que el amor se demostraba con sacrificios, pero a veces se demuestra rompiendo las reglas». Esa noche el cielo se partió en dos con un rayo. El trueno hizo vibrar los ventanales. Alejandro esperaba junto a la cerca bajo la lluvia. Aurora vigilaba desde la cocina. Pasaron los minutos y entonces, entre las sombras, apareció la silueta diminuta de Diego trepando el muro. «¿Estoy en problemas?», preguntó el niño empapado. Alejandro sonrió apenas. «No, hijo. Los que están en problemas son los adultos que olvidan lo que es amar». Entraron en silencio. Emiliano estaba en su silla, los labios entreabiertos, la piel pálida. Diego se acercó sin miedo, sacó del bolsillo una bolsita con algo dentro. «Le traje a Rayo y a su familia», dijo con voz emocionada. Aurora observaba desde la puerta. El niño colocó las figuritas sobre la mesa y tomó la mano de Emiliano. «Aquí está Rayo, ¿lo recuerdas? Tiene su casita. Y ahora tiene amigos». La mano inmóvil de Emiliano tembló. Apenas un movimiento, pero bastó para que el corazón de Alejandro se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. «¿Ve?», susurró Aurora. «Está volviendo». Diego siguió hablando con esa paciencia que los adultos olvidan. «No tengas miedo, Emi, los amigos no se van. Aunque llueva, siempre vuelven». El niño ciego levantó apenas el rostro. Sus labios se movieron. «Go». Alejandro soltó un sollozo que llevaba 3 años conteniéndose. «Gracias, Dios», murmuró. «Gracias». Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la casa nacía otra vez la vida. Al amanecer, Aurora entró al despacho con el cabello aún mojado por la lluvia. Alejandro estaba sentado frente a la ventana, mirando el cielo clarear. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó ella. «Ahora», respondió él, «lucharemos. Si el sistema quiere una guerra, la tendrá. Pero no voy a permitir que la ciencia mate la esperanza de mi hijo». Y así, sin saberlo, ese fue el primer paso de una rebelión silenciosa, una que no se libraría con abogados ni dinero, sino con el acto más simple y más revolucionario de todos: dejar que 2 niños se quisieran sin permiso. El amanecer del día siguiente cayó sobre la mansión Villalobos con la precisión de un bisturí. El sol no entraba, se filtraba tímido entre las cortinas cerradas de una casa que desde hacía 3 días había olvidado lo que era la esperanza. Emiliano dormía sin sueños, con el cuerpo inmóvil y el alma suspendida en un silencio que dolía más que cualquier diagnóstico. Alejandro no había dormido. La carta del Departamento de Servicios Infantiles seguía abierta sobre su escritorio, con esas palabras frías que parecían cuchillos burocráticos. Posible explotación del menor Diego Ramírez. No era solo una acusación, era una sentencia de vergüenza.
En el mundo de los ricos, la humillación no llegaba con gritos, sino con sellos oficiales. Aurora lo encontró ahí, todavía vestido, con los ojos enrojecidos. «Señor Villalobos, tiene que comer algo», dijo, con voz que intentaba ser práctica. Alejandro levantó la mirada, vacía. «¿Comer? No puedo comer mientras mi hijo se apaga de nuevo». La enfermera dudó. Tenía algo guardado, algo que había decidido mostrar solo si la situación lo exigía, y ya la exigía. Sacó el teléfono, lo colocó sobre el escritorio y le dio play. El video mostraba 2 escenas paralelas. En una, Emiliano frente al doctor Salgado obedeciendo órdenes que no entendía. En la otra, Emiliano y Diego rodeados de barro y risas. En un lado, los datos. En el otro, la vida. Aurora no dijo nada. No hacía falta. Alejandro lo vio 3 veces y al final se recargó contra el respaldo. «Mi hijo no necesita tratamientos», murmuró. «Necesita amor y yo lo confundí con terapias». Esa misma tarde, Alejandro condujo hasta el edificio viejo donde vivían Diego y su abuela. Las paredes descascaradas parecían contar la historia de un país que sobrevive más por amor que por recursos. Golpeó la puerta 3 veces. Doña Beatriz abrió, ya sabiendo quién era. «No traigo abogados, ni dinero, ni disculpas vacías», dijo Alejandro. «Traigo una promesa. No voy a dejar que le quiten a mi hijo su única conexión con el mundo». Beatriz lo observó en silencio. En sus ojos había desconfianza, pero también compasión. «Ya vinieron del gobierno», dijo finalmente. «Dijeron que si Diego vuelve a pisar su casa, puedo perder la custodia». «¿Usted entiende lo que eso significa?». Alejandro asintió con el rostro tenso. «Lo entiendo. Pero también entiendo lo que significa perderlo a él». Emiliano está desapareciendo otra vez. Diego, desde el sofá, los observaba con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños buenos tienen. «Yo puedo ayudarlo», dijo bajito. Beatriz lo miró cansada. «No, mi amor. Esta vez no. Abue, él me necesita». Alejandro se agachó hasta quedar a la altura del niño. «Diego, si decides venir, tienes que saber que es peligroso. No para ti, sino para los adultos que te rodean. Pero si vienes, prometo protegerte». El niño lo pensó un momento. Luego asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. «Los amigos no se dejan solos». Beatriz cerró los ojos un segundo, como quien entrega algo que no le pertenece. «Si vas, vas por tu cuenta», susurró. «Pero que el cielo te cuide, chamaco». Esa noche la lluvia comenzó a caer antes de tiempo. Alejandro esperó junto a la cerca, bajo el aguacero, mientras los relámpagos iluminaban el jardín. Y entre uno y otro destello vio la silueta pequeña de Diego trepando la reja. Lo ayudó a bajar sin decir palabra. «¿Estoy en problemas?», preguntó el niño empapado. «El que está en problemas soy yo», contestó Alejandro. «Pero vale la pena». Entraron a la casa en silencio. Emiliano estaba despierto, mirando hacia la ventana sin verla. Su respiración era un hilo. Diego se acercó y sacó una cajita envuelta en una bolsa de plástico. «Le traje a Rayo y a su familia», dijo abriendo la caja con cuidado. Sacó 3 pequeñas figuras de barro. Una tortuga grande, otra más pequeña y una minúscula. «Mira, esta es la mamá tortuga. Y este, su bebé. Todos viajan juntos, como nosotros». Alejandro los observaba desde la puerta. Lo que ocurrió después lo marcaría para siempre. Emiliano, al oír la voz de su amigo, giró lentamente el rostro. Su mano, que había permanecido inmóvil durante días, se levantó, buscándolo. Diego extendió la suya, y cuando las 2 se tocaron, el aire cambió. Aurora, que había bajado al escuchar ruidos, se detuvo en seco al verlos. «¿Qué está haciendo, señor Villalobos?», susurró horrorizada. «Lo correcto», respondió él. El siguiente día amaneció con ruido de motores. El doctor Salgado llegó sin aviso, acompañado de 2 funcionarios. Aurora intentó detenerlo. «No puede pasar sin orden judicial», dijo. «Soy el médico tratante», respondió él con frialdad. «Y tengo razones para creer que el menor está siendo manipulado emocionalmente». Alejandro lo recibió en la sala con una calma que no engañaba a nadie. «Doctor Salgado, usted no entiende. Lo que ocurre entre Diego y Emiliano no es manipulación, es conexión, es humanidad. Lo que usted llama conexión, señor Villalobos, puede causar daño irreversible», replicó Salgado. «Su hijo necesita control, estructura, ciencia, no sentimentalismo». El tono era el de un hombre que había dedicado su vida a entender cerebros, no corazones. Pero ese día la ciencia iba a aprender algo. Aurora, sin permiso, encendió la televisión del salón, conectó su teléfono y puso el video. Otra vez las 2 imágenes. Emiliano con el doctor, Emiliano con Diego. El contraste era brutal. Los funcionarios se miraron entre sí. Uno de ellos, joven, susurró: «¿Y ese niño, cómo lo logra?». «No lo logra», contestó Aurora. «Lo ama». Por primera vez el doctor Salgado no respondió.
Su mandíbula se tensó y algo en su mirada se quebró. Tal vez el orgullo, tal vez la certeza. «Déjenme verlos», dijo al fin. La escena era simple. Emiliano y Diego sentados en el suelo con un charquito de barro entre ellos. El niño ciego reía, tocando con las manos las formas que Diego iba narrando con voz de cuento. «Este es un elefante, grande y pesado. Este es un pajarito, ligero como el aire». Salgado se quedó mudo. Durante 3 años había hablado de respuestas neuronales, estímulos táctiles, sinapsis desconectadas. Pero ahí, frente a él, un niño de 5 años hacía lo que ningún posgrado había conseguido: devolverle a otro niño la risa. Esto no es posible», murmuró. Alejandro dio un paso al frente. «No lo es, doctor, pero está ocurriendo, y no pienso detenerlo». Salgado cerró los ojos un instante. «Si lo detengo, mato algo más que un caso. Mato una esperanza». Esa noche el doctor regresó a su oficina. Miró durante horas las gráficas del cerebro de Emiliano buscando una explicación. No la encontró. Lo que sí encontró fue una carta vacía en su escritorio y un sobre con el sello oficial del gobierno. Tomó el teléfono y marcó el número que aparecía en el encabezado de la investigación. «Buenas noches. Habla el doctor Salgado. Llamo para retirar la denuncia presentada». No me presionan. Estoy rectificando. El niño no está siendo explotado. Está siendo curado de una forma que la medicina aún no entiende». Colgó y por primera vez en años sonrió. El fin de semana siguiente, Alejandro invitó a doña Beatriz a la casa, no para disculparse, sino para agradecer. «Usted crió a un niño extraordinario», dijo con la voz temblorosa. «Le devolvió a mi hijo la vida». Beatriz miró el jardín, donde Diego y Emiliano jugaban con las manos cubiertas de lodo. «Yo no lo crié para que fuera extraordinario. Lo crié para que no tuviera miedo de amar». Aurora se unió a ellos con una bandeja de limonada. «¿Sabe qué pienso?», dijo sonriendo. «Que la medicina se olvidó de escuchar el alma». Alejandro la miró, agradecido. «Y usted me recordó que la esperanza tiene nombre y rostro». A unos metros, Diego se inclinó hacia Emiliano y dijo: «Oye, Rayo necesita una casa nueva». «Sa», repitió Emiliano balbuceando la palabra. Diego lo abrazó con emoción. «Sí, casa. Lo dijiste perfecto». Aurora se llevó las manos a la boca. Alejandro se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Su hijo había pronunciado su segunda palabra. No era milagro, era amor. Y el amor no necesitaba permiso. Pero el mundo, incluso el más conmovido, no se rinde sin resistencia. Las noticias comenzaron a filtrarse. El millonario que desafió al sistema con un niño de la calle. Las cámaras querían entrar, los periodistas querían grabar. La historia, que había nacido en silencio, empezaba a volverse escándalo. Aurora le advirtió: «Si esto se hace público, podrían quitarle la custodia». «No me importa», dijo Alejandro. «Prefiero perderlo ante un tribunal que ante el silencio». La prensa tocaba el portón cada mañana. Diego no entendía por qué lo miraban como si fuera un héroe o un experimento. «¿Hice algo malo?», preguntó una tarde. «No, hijo», respondió Beatriz acariciándole el cabello. «Hiciste algo tan bueno que el mundo no sabe cómo procesarlo». Un mes después, el departamento cerró oficialmente el caso. No había delito, no había explotación, solo un vínculo. El doctor Salgado firmó el informe final con una nota al pie. «Recomiendo documentar este caso no como tratamiento experimental, sino como evidencia de que la conexión humana puede reactivar la mente más allá de los límites médicos conocidos». Ese mismo día llegó una carta inesperada. No era oficial, era manuscrita y olía a barro seco. La firmaba Diego. «Gracias por dejarme jugar con mi amigo. Ya no llora, ahora se ríe. Y yo también». Alejandro guardó la carta en el cajón de su escritorio junto al sobre del gobierno. 2 documentos, 2 mundos. Uno lo amenazó, el otro lo salvó. El sol de la tarde bañaba el jardín. Diego y Emiliano estaban otra vez en el suelo, construyendo un zoológico de barro. A un costado, Aurora tomaba fotos. Doña Beatriz tejía en silencio. Y Alejandro, por primera vez en 3 años, no sintió culpa por sonreír. «Doctor», dijo Aurora al ver acercarse a Salgado, que había vuelto de visita, «¿cree que esto pueda repetirse?». Él la miró con los ojos de quien ha visto un milagro y decidió dejar de negarlo. «Tal vez no», respondió, «pero ojalá sí, porque el mundo necesita más Diegos». El médico se acercó a los niños. Diego levantó la vista y, sin saber quién era, le ofreció una figurita de barro. «Tome, señor. Es un corazón. Se lo hice a Emiliano, pero él dice que los corazones se pueden compartir». El doctor lo sostuvo con cuidado, y en ese instante comprendió lo que la ciencia nunca enseñó, que el alma también se rehabilita. El amanecer llegó con un brillo distinto. No era la luz del sol lo que iluminaba la casa Villalobos, sino algo más profundo,
la sensación de que por fin el amor había ganado una batalla. Emiliano reía. Reía con esa risa ronca y torpe que solo los niños que aprenden a vivir saben emitir. Diego, a su lado, lo acompañaba en cada sonido, celebrando cada gesto como si fuera un milagro nuevo. Aurora observaba desde la puerta con una sonrisa que contenía lágrimas. 3 años de silencio. Susurró. Y ahora este cuarto parece un jardín. Alejandro estaba en el umbral, inmóvil. El alma le temblaba entre orgullo y miedo. Sabía que lo que estaban haciendo era hermoso, pero también prohibido. Cada risa de su hijo era una prueba viva de amor, y al mismo tiempo una violación de las reglas que el sistema le había impuesto. «Señor Villalobos», dijo Aurora, rompiendo el silencio. «Si alguien descubre esto, entonces que lo descubran», respondió él sin apartar la vista de los niños. «Prefiero que el mundo me juzgue por amar que por rendirme». Pero el mundo no tarda en oler la belleza y mucho menos el escándalo. Todo comenzó con una foto. Aurora había tomado una imagen de Diego y Emiliano riendo juntos, cubiertos de barro, y sin pensarlo, la envió a un colega para mostrarle lo que el amor podía lograr donde la ciencia fracasaba. En menos de 24 horas, la imagen recorrió las redes sociales. «El hijo del millonario y el niño de la calle», titulaban los portales. Los comentarios se multiplicaron. Algunos aplaudían, otros atacaban. «Explotación infantil disfrazada de ternura», decía un periodista. «Un ejemplo de humanidad que deberíamos imitar», decía otro. Las llamadas comenzaron a llegar. Televisoras, periódicos, fundaciones. Todos querían entrevistar a Alejandro, a Diego, a el niño milagro. Pero la mansión, que durante años había sido un laboratorio, se convirtió en fortaleza. Beatriz, al enterarse, fue directa a la casa, furiosa. «Yo se lo advertí, señor Villalobos», dijo al entrar sin miedo al lujo ni a los guardias. «Mi nieto no nació para ser una noticia». Alejandro la escuchó en silencio. «Lo sé, doña Beatriz, pero tampoco nació para esconder el amor que salvó a mi hijo». La mujer lo miró fijamente. «¿Y si lo pierdo por esto? ¿Si me quitan a Diego por tanta atención? Entonces lo enfrentaré con usted», dijo él con calma. «No voy a permitir que castiguen la bondad». Días después, la historia ya era un fenómeno. Programas de televisión mostraban el milagro de Emiliano, mientras expertos debatían si lo ocurrido era ciencia o emoción. En medio del ruido, el doctor Salgado reapareció. Pero no era el mismo hombre que había denunciado. Ahora llevaba en la mirada algo que no tenía antes: humildad. Pidió hablar con Alejandro. «Vine a disculparme», dijo sin rodeos. «No entendí. Me aferré a los datos y olvidé que detrás de ellos hay personas». Alejandro lo observó sin rencor. «Doctor, lo que ocurrió aquí no fue un experimento. Fue una lección. Usted me enseñó cómo la ciencia puede cegar. Diego me enseñó cómo el amor puede curar». El médico bajó la cabeza. «Quiero ayudar, no como especialista, sino como testigo. Quiero que esto se estudie, que otros niños puedan beneficiarse». Alejandro lo pensó. «Si lo hacemos, será bajo una sola condición», dijo. «Que no llamen a Diego paciente ni a Emiliano caso. Ellos son amigos, y eso no se estudia. Se respeta». Salgado sonrió por primera vez en años. Trato hecho. La noticia se convirtió en movimiento. Psicólogos, pedagogos y voluntarios comenzaron a visitar comunidades inspirados por el ejemplo. Lo llamaron el método del corazón. No era una terapia ni una técnica. Era simple: acompañar, escuchar, conectar. Mientras tanto, en la mansión, la vida continuaba. Diego seguía visitando a Emiliano 3 veces por semana. Jugaban con barro, con agua, con viento. Todo servía. Emiliano, que antes no pronunciaba sonidos, ya decía palabras sueltas. Tierra, amigo, casa. Una tarde, mientras moldeaban una figura juntos, Emiliano pronunció algo nuevo. Di, ego, ra, son. Diego se quedó quieto con los ojos enormes. ¿Qué dijiste? Diego, corazón. El pequeño lo abrazó sin decir nada más. Aurora, que observaba desde la ventana, comenzó a llorar. Pero no todos compartían la alegría. Una junta del Consejo Médico decidió citar a Alejandro para una audiencia formal. El sistema no podía permitir que un vínculo emocional se convirtiera en tratamiento público sin regulación. El día de la audiencia, los pasillos del edificio gubernamental parecían fríos como quirófanos. Alejandro llegó solo, con un folder en las manos. Dentro llevaba 2 cosas: una fotografía de los niños cubiertos de barro y una grabación. El presidente del consejo, un hombre de traje gris, habló con tono autoritario. Señor Villalobos, se le acusa de violar directrices médicas y de exponer a un menor de edad en un entorno no controlado. ¿Tiene algo que decir? Alejandro apretó el folder. Luego puso sobre la mesa la fotografía. Sí, dijo con voz firme. Tengo esto, colocó la grabación. En ella se escuchaba la risa de Emiliano y la voz de Diego. Los amigos no se van.
Aunque llueva, siempre vuelven. El silencio que siguió fue absoluto. Eso, señores, es lo que ustedes llaman entorno no controlado. Y yo lo llamo vida. Si eso es un crimen, entonces soy culpable. El presidente del consejo, conmovido, cerró la carpeta. No podemos prohibir el amor, señor Villalobos, pero sí podemos aprender de él. Cuando Alejandro salió del edificio, la prensa lo esperaba afuera. Los flashes lo cegaban, los micrófonos se alzaban como lanzas. ¿Es cierto que desafió la ley por un niño? ¿Es verdad que su hijo se comunicó sin terapias médicas? Alejandro se detuvo y respiró hondo. Sí, dijo mirando directo a las cámaras, pero no lo hice por rebeldía. Lo hice porque un niño ciego me enseñó a ver y siguió caminando entre el ruido, con la dignidad de quien ya no busca aprobación. Esa noche, de regreso en casa, encontró a los niños dormidos sobre una manta, cubiertos de barro seco y risas secas. Diego había hecho un nuevo animal, un león. Emiliano lo tocaba con una sonrisa en los labios. Alejandro se sentó junto a ellos y susurró: ustedes dos cambiaron el mundo, aunque el mundo no lo entienda todavía. Aurora, que entró en silencio, lo miró con ternura. ¿Y ahora qué sigue, señor Villalobos? Ahora, respondió él, dejar que el amor siga haciendo ruido. Semanas después, el doctor Salgado publicó un informe académico con un título que pocos entendieron, pero que conmovió a todos los que sabían la historia. Neuroplasticidad afectiva. El poder del vínculo humano en la rehabilitación infantil. En la dedicatoria, escribió una sola frase a Diego y Emiliano: los niños que me enseñaron que el alma también tiene neuronas. El documento dio la vuelta al mundo. Y en cada conferencia, el doctor contaba la misma anécdota. Fue un niño de 5 años quien nos mostró que la ciencia sin amor es solo estadística. En la casa, los días siguieron llenos de barro y risas. Emiliano ya decía frases cortas. Diego lo acompañaba como siempre, sin saber que medio mundo hablaba de ellos. Una tarde, mientras moldeaban figuras bajo el sol, Diego levantó la vista y dijo: oiga, Emi, ¿sabe qué creo? Que el corazón también tiene manos. Nos, repitió Emiliano. Sí, rió Diego. Y cuando alguien te toca con ellas, ya no tienes miedo. Aurora los fotografió desde lejos, y esa imagen, 2 niños cubiertos de barro pero bañados de luz, sería la portada de una revista meses después, bajo un titular que resumía toda la historia: el amor que desobedeció la ciencia. El tiempo, cuando nace del amor, tiene un ritmo distinto. En la mansión Villalobos, los días ya no se contaban en terapias ni diagnósticos, sino en palabras nuevas, en risas compartidas, en pequeños logros que sabían a eternidad. Emiliano, que antes no reaccionaba a nada, ahora distinguía sonidos, texturas, voces. Y cada mañana lo primero que preguntaba con su media voz era: ¿Diego? ¿Viene hoy? Aurora y Alejandro se miraban y sonreían. Sí, hijo, hoy también. Desde el portón se escuchaba el silbido de Diego, esa melodía inventada que anunciaba su llegada. Cada visita traía un universo nuevo. Un día hacían animales de barro, otro día inventaban historias, otro simplemente se quedaban callados escuchando el viento. ¿Sabes a qué suena el viento, Emi?, preguntaba Diego. A vida. Y los dos reían. Pero el mundo no olvida tan fácil lo que desafía sus reglas. Mientras el caso se volvía inspiración para miles, también despertaba viejos intereses. Empresas médicas comenzaron a usar el nombre de Emiliano en campañas publicitarias sin permiso. Tecnología inspirada en el niño que volvió a sentir. Alejandro, al verlo en la televisión, sintió un nudo en el pecho. Nos roban la historia, dijo entre dientes. Venden lo que no entienden, Aurora asentía. Siempre habrá quien quiera convertir la esperanza en negocio. Pero la esperanza no se patenta, se comparte. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión que nadie esperaba. Convocó a una conferencia, no en un salón elegante, sino en el mismo jardín donde todo comenzó. Invitó a periodistas, médicos, maestros y familias con hijos con discapacidades. El día del evento, el cielo estaba limpio, pero el aire temblaba de expectación. Las cámaras apuntaban a una pequeña mesa cubierta de barro y flores. A un costado, Emiliano y Diego esperaban tomados de la mano. Alejandro tomó el micrófono, su voz más suave que nunca. Hace un año mi hijo vivía en silencio. Me dijeron que nunca hablaría, que nunca entendería el mundo. Y me equivoqué. El problema no era su cerebro, era el mío. Yo lo medía con los parámetros de la ciencia, no con los del corazón. Hizo una pausa. Y entonces llegó Diego, un niño con más alma que títulos. Y me mostró que el amor no cura con fórmulas, sino con presencia. Los aplausos fueron inmediatos, pero Alejandro levantó la mano. No estoy aquí para que me aplaudan, estoy aquí para pedir perdón, porque con mi poder quise reparar a mi hijo, y con su humildad, Diego lo amó como era. Doña Beatriz, sentada en primera fila, lloraba en silencio.
Aurora grababa todo con el celular. Y el doctor Salgado, de pie entre la multitud, asentía con respeto. Hoy anuncio, continuó Alejandro, la creación de la Fundación Rayo en honor a la primera tortuga que ambos moldearon. No será un centro médico. Será un lugar donde los niños sean niños, donde la amistad sea parte del tratamiento, donde el juego sea un puente. El público aplaudió de pie. Sin embargo, detrás del entusiasmo, la sombra de la desconfianza volvió a aparecer. Al día siguiente, un grupo de ejecutivos envió una carta anónima al Consejo Médico. El señor Villalobos carece de acreditación para dirigir proyectos de intervención infantil. Solicitamos su cierre inmediato. Cuando Alejandro leyó el documento, no se sorprendió. Siempre habrá quienes teman lo que no pueden controlar, dijo sereno. Pero esta vez no pelearé solo, y no lo hizo. Miles de padres firmaron peticiones en línea. Educadores, terapeutas y médicos jóvenes enviaron cartas de apoyo. En las redes, el hashtag EIVA, el método del corazón, se volvió tendencia. Un canal de noticias transmitió una entrevista en vivo con Diego y Emiliano. La periodista, con voz suave, les preguntó: ¿por qué creen que se hicieron amigos? Diego respondió sin dudar: porque él me escucha aunque no vea, y yo lo veo aunque no hable. Emiliano, concentrado, buscó la voz de su amigo y dijo: Diego, Milú. El estudio entero se quedó en silencio. La periodista lloró en directo. Esa noche millones de personas vieron el clip. Pero mientras el mundo los adoraba, Alejandro sabía que no podía protegerlos de todo. Una tarde llegó una carta del extranjero. Era de un laboratorio europeo que ofrecía comprar la Fundación Rayo y trasladarla a Suiza. Ofrecían una suma que superaba cualquier fortuna. Aurora fue la primera en leerla. Y si acepta, podría garantizar apoyo por años. Alejandro negó con la cabeza. No se vende el amor. Si lo hago, convertiría lo que ellos tienen en producto. Y esto no es un negocio, es un legado. Un día cualquiera en la escuela de Diego, la maestra le pidió escribir qué quería ser de grande. Los demás niños escribieron doctor, policía, futbolista. Diego escribió: quiero ser alguien que escuche. Cuando Beatriz lo leyó, sonrió. Eso ya lo eres, mi amor, ya lo eres. Semanas después, un reportaje internacional los comparó con un pequeño milagro humano. Mostraban imágenes de niños en otros países practicando juegos táctiles, inspirados en la historia de Diego y Emiliano. En un pueblo lejano, una madre decía ante la cámara: mi hijo autista sonrió por primera vez después de ver su video. No sé si lo entienden, pero ellos están enseñándonos a amar diferente. La noticia cruzó fronteras, y por primera vez Alejandro no sintió orgullo, sintió paz. Esa noche, mientras todos dormían, Alejandro salió al jardín. La luna bañaba el barro seco donde aún se veían las huellas de los niños. Tomó una de las tortugas y la sostuvo entre las manos. Rayo, susurró, te convertiste en símbolo. Pero espero que nunca olviden que naciste del juego de dos niños que solo querían ser amigos. Aurora apareció detrás de él. ¿Sabe qué pienso, señor Villalobos?, dijo en voz baja. Que el mundo no necesita más doctores. Necesita más Diegos. Alejandro sonrió mirando al cielo. Y más Emilianos. Niños que nos enseñen que sentir es otra forma de ver. Una semana después ocurrió algo inesperado. Diego enfermó. Una fuerte fiebre lo mantuvo en cama durante días. Los médicos aseguraban que era una infección leve, pero Emiliano lo percibió antes que nadie. Pasó toda la tarde inquieto repitiendo su nombre. Diego, Diego. Aurora trató de calmarlo. Está bien, cariño. Está descansando. Pero Emiliano no se tranquilizó hasta que Alejandro lo llevó a visitarlo. Cuando entraron en la casa de Beatriz, el aire olía a sopa y preocupación. Diego, débil pero sonriente, levantó la mano. «Hey, Emi, no llores. Solo me resfrié». El niño ciego se acercó, tocó su cara y dijo con un hilo de voz: «No, mueras». Beatriz contuvo un sollozo. Alejandro cerró los ojos. Diego rió. «No me voy a morir, te lo prometo. Aún tenemos que hacer más animales». Esa noche, cuando Emiliano se durmió, Alejandro se sentó junto a Beatriz en la cocina. «¿Se da cuenta?», dijo él. Ellos se salvaron mutuamente. La mujer lo miró con ternura. «Sí, señor Villalobos, y a nosotros también. Nos recordaron lo que era creer». Los días pasaron. Diego se recuperó. Emiliano, cada vez más expresivo, comenzó a pronunciar frases completas. Su favorita era una que repitió una y otra vez como un mantra. «El corazón, escucha». Aurora, al oírlo, escribió la frase en un papel y la enmarcó. Hoy cuelga en la entrada de la Fundación Rayo. Con el tiempo, la historia de los niños cruzó generaciones. Pero incluso cuando la fama los envolvió, Alejandro se aseguró de que el mensaje nunca cambiara. Cada conferencia, cada entrevista terminaba igual, con la misma frase que repitió aquella tarde frente a la prensa. El milagro no fue que mi hijo hablara. El milagro fue que alguien lo escuchara.
y en el fondo del jardín, bajo un roble viejo, aún se conserva una pequeña figura de barro endurecida por el tiempo, una tortuga con una palabra grabada en su caparazón. Rayo símbolo de lo que dos niños, una enfermera y un padre aprendieron demasiado tarde, que la ciencia cura cuerpos, pero solo el amor despierta almas. 15 años después, el sol sigue entrando por la misma ventana del Jardín Villalobos, aunque ahora el lugar tiene otro nombre grabado en la entrada, Fundación Rayo, donde el corazón aprende a ver. El pasto es el mismo, pero las huellas son distintas. Ya no son de dos niños jugando con barro, sino de docenas de pequeños que llegan cada mañana buscando compañía, música, silencio, o simplemente alguien que los escuche sin condiciones. Entre ellos camina un joven alto de piel morena y sonrisa tranquila. Lleva un colgante con una pequeña tortuga de barro colgando del cuello. Es Diego, ahora con 20 años, voluntario y mentor de los nuevos niños que llegan. A su lado, apoyado en un bastón blanco, camina Emiliano, de 18, con paso seguro, guiado más por la voz que por la vista. «Cuidado con la piedra», advierte Diego como de costumbre. «Ya la sentí», responde Emiliano con una sonrisa. «Tú sigues tropezando más que yo». Ambos ríen. Para muchos son símbolo de esperanza, pero para ellos solo son dos amigos que aprendieron a no soltar la mano del otro. Dentro de la fundación, en una pared llena de fotografías, hay una que todos miran con especial cariño. Dos niños cubiertos de barro, riendo bajo la lluvia. Al pie de la foto una frase sencilla: «El amor que desobedeció la ciencia». Aurora, ya jubilada, visita el lugar cada semana. Lleva el cabello más blanco, pero la mirada igual de viva. «Cada vez que los veo sé que valió la pena romper las reglas», dice mientras observa a los niños jugar en el jardín. Doña Beatriz, más frágil, pasa los días en una mecedora cerca de la entrada. Los niños la llaman Abuela Betty. Cuando Diego pasa a saludarla, ella le toma la mano. «¿Ves, mijo? Todo empezó con barro». «Y con amor, abuela», responde él. Esa tarde la fundación recibe una visita inesperada. Un grupo de médicos de diferentes países llega con cámaras, grabadoras y curiosidad. Entre ellos, una mujer joven se presenta con respeto. «Soy la doctora Morales. Vengo a estudiar su programa de acompañamiento sensorial. Queremos implementarlo en hospitales». Diego se muestra amable pero serio. «Puede estudiar lo que hacemos, doctora, pero hay algo que no se enseña en los manuales». «¿Qué cosa?», pregunta ella. «El silencio», responde. «El silencio que no incomoda, que abraza». Eso fue lo que curó a Emiliano. La doctora asiente sin saber qué decir, porque no hay ciencia para eso. Al anochecer, el cielo se pinta del mismo tono dorado de aquel día lejano en que todo empezó. Emiliano se sienta en el banco del jardín y extiende las manos. El viento sopla, levantando el polvo del suelo. «¿Lo sientes?», pregunta Diego. «Sí», dice Emiliano con voz serena. Es como si el aire recordara. Frente a ellos, sobre una mesa de madera, reposa la vieja tortuga original. Aurora la conserva con cuidado, aunque el barro está cuarteado por el tiempo. «Mira, Rayo aún aguanta», dice Diego acariciando el caparazón. «Porque fue hecho con amor», contesta Emiliano. «El amor no se rompe, solo cambia de forma». Una semana después, una llamada sacude la rutina. Doña Beatriz, la abuela que lo inició todo, había partido en paz mientras dormía. Diego llega a su casa con el corazón apretado. Sobre la mesa encuentra una carta dirigida a él, escrita con tinta temblorosa. «Mi niño, cuando yo me vaya no llores. Recuerda que la vida es como el barro. Si se seca sin cariño, se quiebra. Pero si lo moldeas con amor, deja huella. Cuida de Emiliano. Él fue tu misión y tú fuiste la mía. Con amor, tu abuela Betty». Diego la dobló con cuidado. Por primera vez en años lloró como aquel niño de 5 años que cruzó una cerca buscando a un amigo solitario. El día del funeral, toda la comunidad acompañó. Emiliano, de pie junto al ataúd, pronunció unas palabras que nadie olvidó. Ella creyó cuando nadie creía. Ella escuchó primero. Luego levantó la mano y buscó la de Diego. La encontró, firme como siempre. Aurora, con los ojos húmedos, susurró a Alejandro, que ya peinaba canas y observaba desde atrás. «Mírelos, siguen siendo los mismos niños». «Sí», respondió él, «pero ahora el mundo los ve». Meses después, Diego decidió continuar los estudios en psicología infantil. Quería entender desde el conocimiento lo que había vivido desde el corazón. Emiliano, por su parte, comenzó a enseñar música táctil en la fundación, una forma de sentir las vibraciones de los instrumentos. «El sonido también se puede tocar», decía con convicción. Como el amor. Un día, una periodista joven visitó la fundación para grabar un documental. Entrevistó a Diego y a Emiliano frente a la vieja mesa de barro. «¿Qué significa para ustedes todo esto?», preguntó. Diego miró a Emiliano y sonrió.
Significa que no importa cuántas veces te digan que algo es imposible. Si alguien te ama con paciencia, todo vuelve a moverse. ¿Y tú, Emiliano?, insistió la periodista. El joven pensó un momento y dijo: el milagro no fue hablar, fue ser escuchado. La reportera bajó la cámara conmovida. Creo que eso es lo más hermoso que escuché en mi vida. Emiliano sonrió. Entonces, funcionó. Esa noche, cuando todos se fueron, Diego y Emiliano se quedaron solos en el jardín. ¿Sabes, Emi?, dijo Diego mirando el cielo estrellado. A veces pienso en el día en que crucé esa cerca. Si Aurora me hubiera detenido, nada de esto existiría. Emiliano giró el rostro hacia su voz. El amor, siempre, encuentra un hueco por donde pasar. Los dos rieron. Luego guardaron silencio, escuchando los grillos y el viento. El mismo viento que 15 años atrás había sido testigo del primer contacto entre dos almas que se reconocieron sin necesidad de ojos. Al amanecer, Aurora colocó una placa nueva junto al portón de entrada. Decía: Fundación Rayo, donde los milagros no se explican, se sienten. Alejandro, con bastón y mirada serena, la observó con orgullo. ¿Sabes, Aurora? A veces me preguntan si volvería a hacerlo todo igual, si arriesgaría mi reputación por algo tan incierto. Ella sonrió. ¿Y qué responde? Que no fue incierto, fue amor. Y el amor nunca se equivoca. Esa tarde la luz dorada volvió a llenar el jardín. Diego y Emiliano jugaban con un grupo de niños nuevos. Uno de ellos, un pequeño con autismo, se acercó tímido. Diego se agachó a su altura. ¿Quieres hacer una tortuga?, preguntó. El niño asintió. Emiliano extendió sus manos para ayudarlo a moldear. Así empezó todo, susurró Diego. Y así debe seguir, respondió Emiliano. Mientras el barro se mezclaba con las risas, el viento levantó un murmullo leve, casi como un eco lejano. Una voz de infancia que parecía venir del pasado. No tengas miedo, los amigos no se van. Aunque llueva, siempre vuelven. Diego alzó la vista al cielo y por un instante juró ver entre las nubes la silueta de una tortuga moviéndose lenta y luminosa. Y así, con barro, amor y desobediencia, dos niños que el mundo quiso separar acabaron enseñándole a toda una generación que la empatía es la ciencia más poderosa de todas. Porque los milagros, cuando nacen del corazón, no se olvidan, solo cambian de nombre.